Entonces hace un tiempo que estamos haciendo esos videos para la página de David Cubillos, realmente empecé a pensar que esto se tenía que convertir en algo que le pueda llegar a muchas más personas, donde podamos también recoger experiencias, aprendizajes de muchos invitados, muchas personas en el mundo que están acumulando esas conductas positivas para llevar ese propósito a otros y que muchas más personas puedan escuchar. Entonces, creo que se está materializando ese sueño hoy. Estamos empezando esta serie de reflexiones o este video podcast, como le quisiéramos llamar, y pues qué mejor que poder empezar con personas como Mateo Carvajal, que está trabajando un tema súper chévere que realmente todos deberíamos aprender, y que cuando me conecto a hablar con él, como que digo, wow, es como que explica las cosas de una forma, y cuando te dice alguna clave, algún tip, como que realmente te llega al alma. Es como que de verdad debería ser de esa forma que me comunique. Este tema de hoy trae un propósito, porque cuando nosotros sabemos comunicarnos, cuando nosotros entendemos nuestro lenguaje, que no siempre es verbal, cuando nosotros entendemos el lenguaje del otro, podemos entender mucho más nuestro camino en la vida. Podemos conectarnos más con el otro. Y tal vez eso sea uno de esos aprendizajes que vinimos a tener en este pedacito de vida, ¿sí? Entonces, habían unos experimentos que se hacían en psicología para entender toda esa forma de comunicarse de las personas y cómo se crean los fonemas, ¿cierto? Los símbolos. Y dentro de todo eso se veía que así nosotros estuviéramos sin saber hablar, ¿sí? Nos pusieran a dos bebés en un sitio sin saber hablar, terminaban comunicándose, ¿sí? No tenían ni idea del lenguaje, pero terminaban comunicándose de alguna forma, ¿sí? Y eso quiere decir que nuestro lenguaje y nuestra comunicación es completamente inherente a nuestra existencia, ¿sí? Es por eso que quería tener a Mateo aquí hoy, para que reflexionáramos sobre la comunicación. Mateo, estás llevando ese proyecto súper bacano donde le enseñas a personas a comunicarse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nace el hecho de yo enseñarle a alguien o entrenarlo para comunicar? Bueno, David, muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros somos amigos desde hace muchos años y creo que estamos en un momento de expansión, tanto espiritual como profesional, como vocacional en nuestras vidas, y eso cada vez pues nos asemeja más y nos une más como amigos. De antemano quiero agradecerte esta invitación en tu primer podcast y que yo sea el primer invitado con una persona que admiro profundamente y que sé el nivel cognitivo, intelectual que tiene. Para mí es un honor y un orgullo. Mateo Carvajal empieza un tema de descubrimiento por su vida cuando termina el colegio, y no quiero seguir hablando en tercera persona porque me parece, y siempre lo he criticado, no entiendo por qué lo estoy haciendo. Empiezo a los 18 años a pensar, venga, ¿yo para qué soy bueno? Yo siento que me demoré mucho. Siento que uno debería pensar un poquito antes el tema de para dónde voy, autorreconocerme, introspectar y de ahí sacar unas conclusiones rápidas, sin necesidad de perder tiempo, pero también actuando, también sabiendo que tenemos varias vidas en una sola vida, pero que hay que empezar a identificarse para saber quién es uno y para qué vino, lo que llaman la identidad, qué rol cumplo en esta sociedad. Entonces,
me voy del país, acabo de estudiar el colegio y me voy del país con mi primera pareja. Eso fue un desorden porque yo no iba a estudiar, no sé qué, de la rebeldía de la adolescencia. Pero ya me doy cuenta, trabajando en una bomba de gasolina, lavando los vidrios y demás de los carros, que definitivamente yo no estaba para eso, no, yo no había nacido para eso, me vengo otra vez para Colombia. Y mi mamá me dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, pero es que tú quieres que yo sea médico, mi papá quería que yo fuera abogado, pero yo creo que yo soy bueno es para comunicar. Entonces en la casa no entendían eso, que es comunicar, ser presentador de noticias. Sí, es como cuando uno dice que quiere ser psicólogo, que los papás dicen eso es para locos. Exacto, se me enloqueció el niño. Entonces en la casa era como, pero venga, para estudiar comunicación, pues los periodistas no están acá, en Armenia, los periodistas están en Bogotá, tienes que irte de Bogotá, no sé qué. Y en la medida en que fueron pasando los años, yo iba descubriendo en qué era bueno en la comunicación y pasé por muchas ramas de la comunicación, la organizacional, haciendo algunas consultorías y asesorías para empresas, pero no me llenaba. El tema periodístico, trabajé en RCN 4 años, fui productor, fui realizador, guionista, un poco de cosas que hice en el canal, pero nunca me llenaba. Pero yo sabía que yo era bueno para la comunicación. Yo decía, pero venga, si yo soy bueno para comunicar, entonces, ¿para qué soy verdaderamente muy bueno en la comunicación? Y sigo descubriendo. Luego llego a Pereira y empiezo a presentar un programa. Yo decía, no, realmente lo mío es aparecer frente a las cámaras, hablar en un canal de televisión. Yo creo que lo mío es ser presentador. Pero yo salía de ese programa y seguía sintiendo el mismo vacío de que algo me faltaba, pero que sabía que era por ahí, pero que no lo había descubierto. Una vez hago un test para qué soy bueno y el test me dice que yo soy bueno para enseñar a comunicar y ¡puf! Se me alumbró el bombillo, como cuando uno dice, wow, claro, esa era la respuesta que yo quería descubrir. Y empiezo todo este proceso de hacer una marca personal donde puedo enseñarle a la gente a comunicarse. Y lo descubro también en un momento donde en una charla empiezo a explicarle a la gente cómo hacer una presentación. Pero lo hice de manera cero planeada. Me dijeron como explíquenos acá un momentico y empiezo yo a explicar y yo salí muy lleno de esa charla. Yo salí lleno, recargado. No tenía ni hambre ni sueño, yo quería comerme el mundo, ¿me entiendes? Como cuando sales de algo que te apasiona mucho. Y yo salí de esa charla y yo dije, recordé el test, yo soy bueno para enseñar a comunicar. Y salgo con el corazón hinchado de esa reunión. Y dije, lo descubrí, por fin lo descubrí. Yo soy bueno y nací para enseñarle a los demás a comunicarse de manera efectiva y asertiva. Wow. O sea, realmente encontrar eso primero, pues te está generando un propósito con el otro, te está conectando con el otro. ¿Y cómo es ese proceso de enseñarle a alguien a comunicarse? El proceso que yo tuve, no el proceso que después. yo llevo. Sí, Okay. ¿Cómo es enseñarle a alguien a comunicarse? Lo que pasa es que primero hay que partir de una tesis comprobada científicamente y es que el ser humano, el segundo miedo más concurrente del ser humano es el miedo a hablar en público o a la exposición social. El primero es la muerte. Pero hay mucha gente incluso que prefiere morirse que salir a hablar en público. Tiene más miedo a sufrir de pánico escénico. Es el segundo miedo más importante de la humanidad, o por lo menos más recurrente. Por ende, tiene unos síntomas muy similares a los de cuando estamos perdiendo la vida, que es la muerte. Entonces, cuando estamos frente al público, hay un riesgo subconsciente de perder la identidad. Y los romanos, cuando se hablaba latín en Roma, explicaban la identidad como el existir. Eso era
identidad para los romanos. Como el existir está en peligro y la vida es existir, los síntomas cuando estás frente a una cámara o frente a un público son casi los mismos. Te sudan las manos, supongamos que te van a matar o te van a robar, más fácil. Te sudan las manos, te tiembla la voz, te pones pálido, sudas, te da taquicardia. Son los mismos síntomas, porque el cerebro entiende que está en peligro o su identidad o su existir. Es como toda una reacción fisiológica que se genera también en toda la ansiedad, en un trastorno de ansiedad generalizada. Exacto. Tienes taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, puedes incluso empezar a sentir como que se te duermen las manos, una parestesia, y muchas personas llegan al hospital creyendo que se están muriendo y es que están teniendo ansiedad. En este caso, el pánico escénico tiene el mismo anclaje fisiológico. Completamente. Entonces, esto para explicarte que los procesos, por ejemplo, en una asesoría conmigo, yo tengo que atacar de raíz lo que más impide al ser humano hablar en público, y es el miedo. Entonces, desde ahí empezamos con unos ejercicios de diagnóstico en temas de comunicación verbal, no verbal, corporal, hay un tema de psicomorfología, miramos a ver qué gesticulación está haciendo, cómo es la postura, cómo es el tono de voz, cuáles son sus niveles de seguridad, cómo es la proyección de su voz y una cantidad de cosas que se hace, como por ejemplo tú lo puedes hacer en tus consultorios. Me imagino que tienes un historial con cada uno de tus pacientes y lo mismo hacemos nosotros los que asesoramos a las personas que quieren desarrollar de manera óptima todo este tema del oratorio. Entonces ahí sacamos un diagnóstico y mediante el diagnóstico pues tenemos que hacer una receta para curar ese tema. Lo primero es que siempre hay miedo. Toda persona que viene a mí a hablar para saber hablar en público, siempre su característica fundamental es el miedo. Y es un miedo muchas veces excesivo. Es muy difícil concientizar a las personas de que uno puede cambiar. Lo que pasa es que cuando uno está en este tipo de escenarios, donde hay este tipo de síntomas, pues hay una segregación excesiva de cortisol. Entonces empieza el cerebro a, ¿qué hubo? Estamos en alerta. ¿Qué pasa? ¿Qué hay para hacer? Pero esto también muchas veces viene del miedo, el miedo viene del ego, y bueno, todas estas cosas que tú sabes mucho mejor que yo. Ahí hay que cambiar ese neurotransmisor, y ese neurotransmisor se tiene que cambiar por el neurotransmisor del servicio, del dar, que es la oxitocina. Y cuando cambiamos ese cortisol por la oxitocina, entendemos que el ego nos está jugando una mala pasada, y es que nos está dando cascaritas para, cuidado, es que van a pensar esto de ustedes, que van a decir esto de ustedes, y eso está en riesgo, la identidad. El quién soy está en riesgo, la reputación está en riesgo. ¿Qué tal que me quede sin voz en el escenario? ¿Qué dirá Margarita de mi vestido que se me rompió y no sé qué? ¿Cómo fuera que yo me pare en la tarima y me caiga? Dios mío. Ahorita que estás hablando de todo eso, como que no puedo dejar de pensar cada que hablas en un personaje, ¿sí? Y era el del discurso del rey, que era un rey que no podía hablar en público porque tenía una falla en su lenguaje y era tartamudo, ¿sí? O sea que si Mateo hubiera estado en esa época, le hubiera podido ayudar a ese rey, porque realmente si nos ponemos a analizar el discurso del rey, pues era alguien que tenía una investidura, es casi un dios, ¿cierto? Entonces el ego, la investidura del ego iba a afectar completamente cualquier tipo de interacción, y aparte pensar que se iba a equivocar y que no iba a poder tener una fluidez fonemática, ¿sí? Que es como nosotros le llamamos, se me olvidó.
Nosotros le llamamos. Bueno, nosotros le llamamos como el ritmo o esa fluidez que puedes tener a nivel de los fonemas y de la unión de los fonemas, que tiene que ver también con todo tu aparato fonoarticulatorio, pero que sin duda tiene que ver con tu psicología, con tu seguridad, ¿sí? Ahora, si soy un rey, no puedo tener fallas. Se supone que es eso, o sea, que eso va a aumentar el síntoma, ¿sí? Realmente es muy chévere porque hay muchas personas que tienen una dificultad para hablar en público, que llegan con una ansiedad y hacen una terapia para esto, ¿cierto? Entonces en la terapia nosotros tenemos que tratar de entrenar, ¿sí?, en respiración para que puedan bajar los síntomas, ¿sí? Entrenamos, asociamos el pensamiento negativo que puede haber detrás, hacemos una reestructuración para que tenga un pensamiento alternativo, lo asocie con la respiración con la tranquilidad con la posibilidad de expresarse, pero hasta ahí, nosotros no le decimos ya después de cuál es la clave para que usted se comunique mejor y pueda adquirir eso. Tú sí haces eso. Para comunicarse mejor, pues hay que entender que es mejor comunicarse mejor. Es decir, decirle a la gente que uno no puede andar por la vida siendo quien es porque sí. No, hay unas normas, hay unos conductos, ¿cierto? Hay unas cosas que se tienen permitidas hacer y hay otras cosas que no se tienen permitidas para hacer. Justamente ayer estaba en un pueblito muy cerquita de acá almorzando con un amigo y mi amigo lo adoro, lo quiero mucho, seguramente va a ver este ejemplo y se lo he dicho, no voy a decir obviamente el nombre, pero mi amigo tiene la particularidad de decir sin filtro lo que piensa y eso es lindo porque normalmente uno puede confiar más en esas personas, pero también puede ser un arma de doble filo. Entonces canta un niño en el restaurante donde estábamos, y el niño canta hermoso, espectacular, qué lindo cantó ese niño. El niño termina la segunda canción y se para recoger el dinero. Y mi amigo, desde su deseo, delante de todo el restaurante, dice, cante otra, y todo el mundo escuchó, cante otra. Entonces el niño le dice, no, yo solamente canto 2. Así, no, es que yo solamente canto 2 canciones. Entonces mi amigo, porque allá hubo tensión, para reducir Presión esa social. tensión, quiso ser bromista con el niño y le dijo, entonces no le doy plata, delante de todo el mundo. Entonces no le doy plata. Y el niño le dice, no, tranquilo, es que no tiene que darme nada. Y salió y se fue. Entonces yo vi esa situación. Te pongo este ejemplo porque es el más cercano. Yo veo esta situación y yo digo, hay cosas que definitivamente no hay que decir. Hay cosas que definitivamente no hay que hacer. Pero no hay que hacer porque te estemos opacando tu esencia y tu forma de ser, sino que no hay que hacer por sentido común, que es el sentido menos común, de hecho. Por sentido común uno no le habla así a un niño que está trabajando, que no sabe su condición, que no sabe cómo es su vida, que no sabe cómo es todo el universo de ese niño, y se enfrenta a ese niño a amenazarlo y decirle, es que no tengo, entonces no te voy a dar plata, como humillándolo de alguna manera, como, no, eso no se hace. O sea, eso es a lo que yo quiero llegar. La importancia de comunicarse es que todo esté bien. La importancia de comunicarse es que no haya conflicto. La importancia de comunicarse es que las personas puedan estar cómodas siempre contigo. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me fascina, me encanta, y la tengo siempre escrita por ahí. Y dice, que nunca nadie se acerque a ti sin que antes se vaya un poquito mejor y más feliz. Ella resumió en esa humilde frase, pero que a la vez
es una filosofía de vida. Ella resumió qué es comunicarse. Que nunca nadie se vaya de ti, de tu lado, sin que antes tú lo hagas un poquito mejor y que hagas que se vaya un poquito más feliz. Un poquito, ella no dice mucho, ella dice un poquito. Cuando entiendes eso y lo aplicas a tu diario vivir y a tu vida, tú sales por la puerta gigante de esta vida. Y tienes unas consecuencias y unos resultados en relaciones interpersonales, en vida financiera, en tu relación sentimental con tu pareja, con tus hijos. La gente te ama, la gente te hace favores, la gente te sigue, la gente te respeta, la gente te admira. Solamente si aplicas esa frase. Entonces, por eso es muy importante comunicarse bien. Y eso quiere decir también que tenemos que, dentro de esa comunicación, aprender a leer muy bien, a entender, a ponernos en los zapatos del otro, a ser asertivos, porque también la psicología trajo en todo ese tema de la comunicación una palabra de moda que es la asertividad. Y es decir lo que pienso, siento, sin hacer sentir mal al otro, ¿sí? Y es el mismo mecanismo de todo el proceso cognitivo-conductual. Pienso, siento y hago, ¿sí? Y si yo pienso, siento y hago sentir bien al otro, seguramente me conecto con él y con su alma para poder comunicarnos mejor. Totalmente. Sí. Totalmente. Para eso existen unas cosas que llaman alter egos. Y los alter egos me permiten comportarme diferente, de manera diferente, en lugares diferentes. ¿Qué me permite el alter ego? Que cuando estoy en terapia con un niño, yo no le puedo hablar al niño con una voz chillona o con una voz o con un tono hiriente. Yo tengo que sacar mi voz del corazón. Hola niño, ¿cómo estás? Que hablas desde el alma, es esa voz del terapeuta. Pero tampoco cuando soy un general puedo hablar así. El general viene con las voces desde las piernas, desde las raíces de su cuerpo. Y alza la voz y dice, venid a mí, porque yo soy la verdad, porque yo voy a comandar este país. Duro, fuerte. O también está esa voz del artista, que el artista mueve mucho los hombros o hace mucho estos gestos de las manos. Y es una danza. Normalmente cuando te habla un artista, mira cómo mueve sus manos. Es una danza. Sus manos es un movimiento, es una aurora boreal, una cosa así. O la mamá, que también viene del corazón cuando tu mamá te habla. Ella no te habla muchas veces desde las piernas ni desde los brazos, sino desde acá. O de ese hombre que está desgastado, que ya no quiere vivir la vida, que está triste y agobiado. Se viene desde la garganta o desde el intelecto, esos que hablan así. Entonces viene desde la cabeza y normalmente mueven mucho sus cejas o su cabeza. Se me ocurre algo, Mateo, ahí, y es que hay una comunicación muy importante que no nos enseñan. Digamos, tú puedes enseñar cosas para que la gente comunique en público, hable, pero también me imagino que te basas en cosas que puedan hacer en su propia vida, en su cotidianidad con las personas. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja. Gran parte de las relaciones de pareja se acaban simplemente porque no tienen comunicación, porque no entienden la necesidad del otro o porque se vuelven neuróticos con la exigencia en comunicación. Quiere decir que también hay personas que creen que necesitan comunicarse y comunicarse y comunicarse y hablar todo el tiempo y no están entendiendo, analizando o pensando en el silencio del otro, ¿sí? ¿Cómo sería eso a nivel de las relaciones de pareja?
Bueno, lo que pasa es que mucha gente tiene pareja, se involucra en una relación cuando ni siquiera se conoce a sí mismo, cuando no hay una autoevaluación, cuando no tiene definido unos valores, unos principios, unas cualidades, unos defectos, o unas necesidades, o unos vacíos emocionales, o unas heridas. No tiene claro eso, ni siquiera en su autoevaluación, que es lo más básico que puede hacer un ser humano. Entonces, cuando tú no te conoces, ni sabes que te duele, o si sabes que te duele, no sabes que no debería dolerte, pues entonces tú vas a encontrar un universo. Normalmente las parejas son semejantes, entonces entre semejantes se atraen normalmente. Entonces vas a encontrar una persona similar, que no hace autoevaluación, que no, tampoco se reconoce, que tampoco sabe, y son dos universos completamente distintos en caos, y unirse sin ese conocimiento previo, entonces es un caos. Puede haber toda la mejor comunicación del mundo, pero yo creo que antes tienen que haber preguntas incómodas en una relación. Tienen que investigar qué te gusta, qué color, por qué ese color, qué pasó en tu infancia, cuál es tu herida emocional. Como dicen por ahí, dime dónde te duele para no tocarte, para prevenir ese dolor. Pero si tú no sabes que mi dolor es el abandono, y cada rato me abandonas y me bloqueas, me estás haciendo mucho daño. Para otra persona puede que eso sea normal, pero entonces conoce mis heridas para que entiendas cómo no nos podemos hacer daño. Eso como en principio. Lo otro es que hay que identificar que las relaciones pasan por tres fases fundamentales de la comunicación, y es la fase de la ilusión, que dura alrededor de dentro de 6 meses a casi un año y medio. Esa es la fase de la ilusión. La fase de la relación, que es cuando tú dices, ah, sí, él es muy mal geniado, pues yo lo quiero así. O ella es muy vanidosa, pero es que así la amo. Es cuando empieza uno a amar verdaderamente y a aceptar y a entender que no hay nadie perfecto, sino que vienen maestros de vida a compartir con nosotros la existencia. Pero después sigue una fase hermosa, y esa ya es la eterna, hasta la muerte, y es esa etapa de la fraternidad, es fraternal. Y es cuando tú ves dos ancianos en un balcón a las 8 de la mañana, cada uno leyendo un periódico diferente o un libro diferente, en absoluto silencio, en rotundo silencio. Y es un silencio de plenitud, de paz, de sabiduría, de que el simple hecho de que estés a mi lado ya vale la pena todo. Ya no tenemos que hablar, ni siquiera tocarnos, sino fluir en la existencia, juntos. Existir. Existir. ¿Por qué es importante? Claro, es muy importante el tema de la comunicación en pareja. Siendo muy sinceros, siendo muy realistas, tocando puntos muy delicados, pero también siendo muy conscientes de que la comunicación en exceso o la sinceridad en exceso es crueldad. Entonces, también tocar ciertos puntos de una manera saludable. No es porque, como yo tengo que comunicar todo, entonces te veo feo y te digo, estás horrible. No, más bien, ¿qué tal que si te pones esta ropa que creo que puede verse mucho mejor que esta? No sé. En eso consiste la asertividad, en no herir al otro, pero también ser muy sincero y coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Bueno, yo te estaba escuchando hablar sobre todo ese tema de pareja y pienso que muchas personas caemos en errores en las relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, hace algún tiempo escribí un artículo sobre los silencios y algunas personas me preguntaban que si el silencio era lo mismo que decirle al otro, no quiero hablar de, ¿sí?
o no hablemos, o simplemente se volteaba y le hacía mala cara. Resulta que eso no es el silencio, eso es la evitación. Estoy evitando afrontar un proceso de comunicación, mientras que el verdadero silencio es entender que hay momentos en la relación que mi pareja puede estar en ese silencio y yo pueda permitirlo, ¿sí? Hay personas que están detrás de su pareja diciéndoles, venga, hábleme, dígame, comuníqueme, ¿sí? No siempre tiene que pasar. Total. En la comunicación hay silencios obscuros y silencios oscuros. Uno con B, el otro sin B. La obscuridad es la rotunda oscuridad. Es que no se ve nada, es que tú haces así, no alcanzas a ver absolutamente nada, es un cuarto completamente oscuro. Esa es la obscuridad silenciosa. Es incómoda, no sabe uno para dónde ir. Si de pronto avanzo, de pronto me troncho y me caigo y hay una discusión más horrible. Hay tensión, hay incertidumbre. Hay todas esas cosas que ofrece la obscuridad silenciosa. Pero la oscuridad silenciosa es cuando yo tengo la mesita de noche con la lamparita ahí prendida y ahí está tenue, hay oscuridad, pero estoy bien. Si me quiero levantar, puedo caminar perfectamente, observo y estoy bien, no estoy mal, no estoy alterado, no sé, no tengo esa incertidumbre de si me levanto de pronto me puedo caer porque no veo absolutamente nada. Es muy necesario alimentar la oscuridad silenciosa y entender que podemos estar en silencio, que no todo el tiempo hay que hacer ruido, que no todo el tiempo hay que hablar. Y en la oscuridad uno entiende muchas cosas del otro, aprende a conectar verdaderamente con el otro. Yo puedo hablar mucho contigo y claro, y te entretengo y te doy dopamina y no sé qué, y te ríes y te saco una cosa graciosa o sabia y tú dices, wow, dopamina. Pero en el momento en que ya no quiera darte dopamina, te vuelves adicto a lo que yo digo y si callo. Y es más tocar esa serotonina del silencio, del estar. Y no hay necesidad de hacer ruido. O sea, Y si te callas, entonces ahí me da un síndrome de abstinencia y creo que necesito eso otro. exacto. Entonces, ¿por qué te callaste? ¿Pero qué pasa? No, pues quiero estar en silencio. ¿Pero por qué? ¿Te pasa algo? No. Entonces, dialogar también. Porque ahí también entonces el silencio siempre está asociado a algo negativo. Exacto. La oscuridad también está asociada a algo negativo. La tristeza está asociada a algo negativo. De hecho, creo que también podríamos pensar que cuando estamos hablando en público, el silencio inmediatamente afecta a la persona y cree que no puede hacer ese silencio, ¿sí? Y empieza a pensar en todo lo que pueda estar ocurriendo. Si hablé mal, si lo articulé de manera inadecuada, si me puse rojo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, había una compañera que siempre se ponía muy roja, ¿sí? Y creo que la carrera de psicología es para uno también pues como una terapia, porque con todos los profes que eran psicólogos, entonces una de las claves que siempre le daban era, permítete ponerte roja. ¿Qué importa? Te estás trabando, es porque tratas de no estar roja. Pero ¿qué pasa si uno se entrega? ¿Y qué importa que sea rojo? O como otra cosa que decíamos en esos entrenamientos de psicología era, pues si no lo puedes ocultar, te toca evidenciarlo, ¿sí? Entonces es como, si no puedes ocultar que estás rojo, di, me puse rojo, o algo así, ¿no? O cuando se te cae el café y vas para una conferencia, tienes dos opciones. Una, ocultar la mancha de café, u otra, hablar de la mancha de café. Estaba desayunando esta mañana y me estaba tomando el café, se me cayó y no pude devolverme a cambiarme la camisa. ¿Qué hace la gente? También tiene dos opciones.
Una es sigue pensando en la mancha de café, otra es me pone cuidado en el resto de la conferencia. Me imagino que todas esas cosas se tienen que tener en cuenta en esos momentos de ese entrenamiento. Claro, totalmente. Además que hablar en público pues también genera unos síntomas. Entonces si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, ¿cómo, que creo que por ahí va tu pregunta, cómo combatir el miedo a hablar en público, a la exposición social? Ahí no hay otra cosa que decir, sino que es por medio de la práctica. O sea, todos los miedos se quitan por medio de afrontarlos, afrontándolos. Entonces, mucha gente me pregunta eso. ¿Cómo puedo evitar el miedo a hablar en público? Yo les digo, el escenario. Entonces me dicen, el escenario, ¿qué libro es ese? Yo les digo, no, es el escenario. Realmente hay que irse a parar y hablar. Y no necesariamente tiene que ser el Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. No, puede ser un escenario, puede ser, no sé, tu trabajo, el departamento que lideras. Eso es un muy buen escenario para hablar en público. La familia, el 24 de diciembre, el 31, cuando se lee un escrito para terminar este año. Cuando la abuela esté cumpliendo años, pararse y decir las palabras a la abuela. Yo amo a esa gente que toma esas iniciativas, porque están cultivando sus habilidades blandas. Están enfrentándose. Imagínate uno enfrentarse a los ojos de la familia, que es tan inquisidora. Nuestra familia es la principal jueza. Y son crueles. Son crueles y se burlan porque hay confianza, hay exceso de confianza. Entonces, la persona que toma liderazgo en su familia y es el vocero de su familia, tiene todo mi respeto porque es el escenario más difícil, de hecho. Y yo creo que en ese sentido los mejores expositores podrían ser los que tienen ansiedad antes de y logran llevar esa energía, porque la ansiedad finalmente es una energía que tienes, a potenciarla en ese momento. Claro. Cambias el cortisol por la oxitocina, o sea, entregas. Y cuando tienes tanto, entregas mucho. Yo nunca he visto un ex docente. Nunca los he visto. O sea, siempre están en pro de ese neurotransmisor que les hace tener bienestar, que les hace tener felicidad, el servicio. Antes de hablar en público, sí hay dos truquitos que yo recomendaría que funcionan muy bien. En esta parte de nuestro rostro, normalmente es cuando llega toda esa carga de tensión a partir del cortisol que nos impide hablar bien, que nos impide vocalizar mejor. Y hay unas hormonas por acá que se hacen por acá para contraer un poco las células, que son las catecolaminas. Las catecolaminas se pueden evitar o se pueden calmar un poco tomando agua fría. Entonces eso relaja un poco el tema de las células cuando se contraen, las relaja un poco. Y también recomiendo mucho que vean un video chistoso, el video más chistoso que tú dices, cada vez que yo vea este video, siempre me va a reír, porque tiene algo que siempre me va a hacer reír. Mira ese video, ríete, le mandas dopamina a tu cerebro, reduce un poco el cortisol y vas a tener menos miedo. Pero ahí se me estaba adelantando a un punto clave que quería, y es que yo creo que en este tema no solamente es aprender algo, decir algo, sino que necesitamos entrenarlo y practicarlo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy diciéndote qué hacer en el momento de un terremoto y yo te digo, tienes que meterte debajo de la mesa, el día que haya un terremoto, tú no te metes debajo de la mesa, sales corriendo, ¿cierto? Pero si yo te digo, vamos a entrenar, te vas a parar, vas a pensar que te metes debajo de la mesa y te vas a meter debajo de la mesa durante varias sesiones o simulacros, seguramente te puedes meter debajo de la mesa, ¿sí? Ahora, yo quisiera que tú le dieras a estas personas que les interesa este tema, porque a todos nos interesa, 5 puntos que pueden entrenar
para poder llegar a comunicarse? Ok. Lo primero y fundamental es que cuando vayan a hablar de algo, se entrenen. No hay mejor orador que el que sabe de su tema. Por eso, por ejemplo, cuando yo hago los diagnósticos, yo pongo a la gente a hablar ante la cámara de su vida, como de esa línea del tiempo de su vida, que me cuente desde los 12 a los 20 años. Nadie sabe más de esa historia que tú. Entonces, cuando sabes tanto de algo, los nervios, la ansiedad, todo eso se va, porque tienes muchos recursos verbales, de cifras, vas a poder improvisar, vas a poder interactuar, nadie te va a corchar porque eres experto en el tema. Si alguien va a verte, es porque te admira, es porque tu autoridad intelectual es superior. Yo no voy a ir a ver a alguien pues que no admiro, ¿cierto? Entonces, empoderarse y saber que para no tener miedo en público también es muy importante prepararse. Eso como primero. Lo otro es la práctica. La práctica. Practicar. Yo recomiendo, hace poco publiqué un video del espejo, la importancia del espejo. Tengan un espejo para ustedes. Que es además una terapia. Eso es una terapia impresionante. O sea, el nivel de autoevaluación, de autorreconocimiento, de mira me encanta cuando muevo la mano así, o me encanta cuando subo la ceja, o ve, yo no sabía que yo tenía esta postura. El espejo es un encuentro conmigo mismo. Es un encuentro, es cuando yo me veo en el espejo completo. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo está? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo te ha ido? ¿Te queda bien esa camisa? ¿Te queda bien esto? O creo que esos zapatos no van con tu pinta. O, háblate. Sé amigo de ti. Pero ¿cómo más te vas a ver? ¿Cómo más te vas a ver? Hace 200 años ese aparato no existía. En Colombia, por ejemplo, en estas tierras no existía el espejo. Ahora cualquiera puede tener, anteriormente eso era un lujo. Cambiaban oro por espejos. Ahora cualquiera lo puede tener, cualquier persona lo puede tener y no lo usa. La importancia de verse en el espejo, de hablar con uno mismo, de interactuar con la canción que me gusta y cantarla a pulmón y sentirme ese artista. O leer una poesía y impostar la voz y hablar como un poeta, me da la oportunidad de descubrirme, me da la oportunidad de decir, este tono me gusta, voy a utilizarlo en esta entrevista. Me gusta cuando pongo las manos así, es como intelecto, como de mucho, como de atención, de alerta. Solo descubro si soy consciente de mi expresión corporal, verbal. Hay mucha gente que tiene cero conciencia de eso. Cero conciencia, o sea, hay gente que ni tiene espejos en la casa. Y cuando se ven como, uy, yo cómo estoy de gordo. Uy, como si vieran una persona por allá. Como tú y yo, que nos vemos por acá cada 2 meses. Y nos podemos ver distintos y es como, te veo otra vez. Eso no debería pasar con nosotros. O sea, tengo que tener una relación muy afín conmigo. Tengo que caerme muy bien. Tengo que tratarme muy bien, con pinzas. Cuidado con lo que pensamos de nosotros mismos, porque en eso nos podemos convertir. Es que soy un idiota. Y lo dices y te vuelves un idiota. Entonces esa comunicación interna que también va dentro de la asesoría, es muy importante saber en qué nivel está o cómo la podemos. Además que ahí también entra que que no solamente es como mirarte, sino muchas veces uno escucha su voz grabada y dice como, uy, yo hablo así, como que uno se escucha de forma diferente. Claro. Entonces sería bueno también como grabar su voz, claro, y escucharse. Claro. O sea, yo le digo a la gente, listo, si no se va a parar en una tarima, entonces ensaye la discusión que tiene con su novio el día de mañana porque no le contestó el fin de semana. Pero ensáyela. ¿Usted quiere discutir con alguien o quiere tener un tema muy incómodo? Una conversación incómoda que muchas veces son necesarias. En la oficina, en pareja. Ensaye esa conversación. Ay, pero es que yo no, ¿dónde yo voy? ¿Para qué? Si yo no ensayo. No, como es de bueno ganar conversaciones. Como es de bueno dar un argumento bien argumentado, bien sostenido.
bien, bien producido, con argumento verbal, corporal, inteligencia emocional, o sea, tantas cosas. ¿Y qué le estamos entregando al otro? ¿Qué información le estamos entregando al otro? Si yo llego neurótico y llego, tan como el chihuahua, la inteligencia emocional del chihuahua con el pastor alemán, que el chihuahua todo el tiempo está en pánico. Ajá. De hecho, se dice que es el perro más peligroso del mundo, mientras que el pastor alemán no. Él se sostiene en su postura y él ataca cuando tiene que atacar. No le ataca a todo el mundo. Él sabe perfectamente en qué momento hay peligro. El chihuahua no entiende eso. Bueno, pues ahí le das unos tips muy chéveres a las personas que realmente están viendo esto o a dónde pueda llegar para que puedan comunicarse mejor en sus entornos con ellos mismos, entendiendo más su propia energía, la forma en que proyectan su lenguaje, desde lo verbal, desde lo no verbal. Alguna vez yo leía una frase que era como, eh, realmente tú comunicas el 80% desde un gesto o desde tu cuerpo, y ese 80% que comunicas desde tu cuerpo no lo puedes cambiar. Es decir, si tú sientes algo internamente, no podrías modificar completamente tu lenguaje no verbal. Eso se alcanza a percibir, ¿cierto? La persona hipócrita o la persona que llega pensando de forma distinta, pero trata de modificar su cuerpo, eso termina transmitiendo. Sí, claro. Además que nuestro lenguaje no verbal viene del inconsciente y se desarrolla los 7 primeros años por medio del aprendizaje. Es un sistema comportamental de aprendizaje. Yo aprendo a sentarme como mi mamá se sienta. Yo escucho el tono de voz de mi papá y hago el mismo tono de voz. Entonces, por eso es tan importante esa edad para los seres humanos. Y entendiendo esto, es solamente este pedacito, ¿cuántos seres humanos buenos, con calidad, valores y principios podríamos salvar? Porque los papás entienden que ellos aprenden y absorben en esos primeros 7 años y siguen siendo así para siempre. Tú hablas como hablas porque aprendiste eso a los 7 primeros años. Tú te sientes así, te sientas así porque así te enseñaron a sentarte. Tú caminas como caminas porque así viste y así aprendiste. ¿Sabes algo que me servía a mí cuando estaba dictando una conferencia? Era repetirme unas palabras antes de salir. Entonces por allá un día leí como, dame el don de la palabra, que cuando yo hable pueda conectar con la gente y que la gente entienda mi mensaje. Y antes de salir a la conferencia, volvía y decía, dame el don de la palabra, que cuando yo hable, y eso como que me llenaba de una energía para poder ir y hablar hasta de lo que no supiera, ¿sí? Porque me empeliculaba de una forma en que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y la gente terminaba conectándose muy chévere en eso. Y ahí me pasa lo que tú decías. Sentía esa satisfacción de poder llegar a esas personas, ¿sí? Por ejemplo, en temas como pautas de crianza, que hablé tanto tiempo, ¿cierto? Sin ser papá biológico de alguien, hablarle a alguien que es papá de cómo podría criar a su hijo y conectar a todas esas personas con ese proceso. Total. Mira que mucha gente aprende a hablar en público, pero no aprende a conectar con el público. Y un gran orador se mide en la medida en que el público se sienta completamente conectado con él. Es decir, un tema de magnetismo. Pero pues para eso hay unos trucos, por supuesto. El primero
contar historias. Contar historias. Pero no historias sofisticadas, ni no. Doña Ofelia, una señora de escasos recursos, sale mucho en las noticias, por ejemplo, ha llegado a su casa y la ha encontrado demolida. No pudo pagar la última cuota después de 37 años pagándola. Y el banco llama al Estado y la policía tumba su pobre casa. Si tú quieres apoyar a Doña Ofelia, consigna esta cuenta. Mira que conecto. ¿Cuántas Doña Ofelias no hay en el mundo? ¿Cuántas señoras ancianas están abandonadas y el Estado o un banco o algo es el malo, es el lobo feroz de Caperucita? Y está Doña Ofelia ahí. ¿Quién no ayuda a Doña Ofelia? Pues hasta uno se siente mal de no ayudarla. Ojalá le vaya bien a Doña Ofelia, qué pesar. Que hay muchos. Entonces, por medio de las historias reales, dependiendo de cada contexto también al que le voy a hablar, hay que tener un banco de historias. Siempre he dicho eso. Hay que tener unas historias para decir cualquier cosa. Quiero hablar de la importancia financiera en la empresa. Contar una historia de quién se quebró, de alguien cercano, de alguien con su mismo nivel socioeconómico, de alguien que usted sienta conexión. Por medio de las historias, los mensajes llegan mucho más fáciles. Lo segundo, la expresión corporal. Cuando yo conecto con alguien y hago esta pausa y dejo que reflexione y me muevo y sonrío, ¿cierto? Y hablo tú a tú y le pregunto y me vuelvo, como se le dice popularmente, un showman, entonces atrapas a la gente. Mira lo que hago, atrapas a la gente. Yo puedo decir, atrapas a la gente. No, atrapas a la gente. Y esto debería ir acompañado de todo lo que digo. Es importante, mira, es importante, es signo de admiración. Es importante entender esto. Entonces, eso como segundo. Y por último, contar detalles cuando se están contando las historias. Era un cuarto frío y mira mi cuerpo. Era un cuarto frío, completamente frío. Me daban escalofríos. Wow. Meto a la gente a la historia. Y luego sentía un olor como a húmedo, como feo, como putrefacto. Uf. Y después llegué y mira cómo hago. Y ya hay tensión. Pero es la forma en que digo las cosas. Y es como hipnotizar a la persona. Totalmente. En ese momento. Si nos vamos a las bases de la hipnosis. Me acordaba ahorita con lo que estabas diciendo, Mateo, que hace muchos años yo me metí a vender cursos de inglés. Creo que en ese tiempo no vendí cursos de inglés, ¿cierto? Pero aprendí lo que me enseñaban de cómo vender el curso de inglés. Y una de las cosas que me decían, y me acordé de lo que estabas hablando, es que cuando le estuvieras hablando a la persona, le dijeras, ¿cierto que sí? Y la persona terminaba diciendo, sí, firmaba. Era como, lleva a la persona con tus movimientos a que sus neuronas, espejo, reaccionen y hagan exactamente lo mismo, y por cognición social terminen firmándote el contrato del curso de inglés. Sí. Eso se llaman preguntas conductuales, como que tú conduces a la gente. Tú crees que es muy necesario que tú vistas de blanco, ¿cierto? Es muy necesario que tengas un carro, claro, porque es que está lloviendo mucho, porque es que está muy económico, ¿cierto? Ay, sí. O cuando a uno le enseñan también los refuerzos verbales y no verbales, ¿sí? Como, como, sí, o el refuerzo verbal, entiendo, comprendo. Totalmente. Sí, bueno, yo creo que hemos podido aprender muchas cosas de ese tema de la comunicación. Realmente es un tema que tiene tanto por hablar que nos quedaríamos aquí demasiadas horas. Y hay un punto que yo te quería preguntar que es súper importante
en esto que estamos haciendo con la gente, y es entendiendo que no solamente yo puedo tener consecuencias de mis actos en vidas pasadas, como los karmas, sino que puedo acumular acciones lindas y de conexión y de amor para esta vida, como los dharma. ¿Cuál sería tu proyecto dharma? Yo creo que mi proyecto Dharma en mi vida, para lo que vine a este mundo, más que comunicar y enseñar a comunicar a las personas, es educar a las personas, concientizar a las personas para que digan lo que tienen que decir, para que hablen lo que tienen que hablar en este mundo. Todos tenemos un mensaje por decir. Y hay muchos hablando cosas que no son necesarias, que no son importantes. Y hay muchos que tienen mucho por hablar, pero están escondidos. Yo les llamo el closet digital. Están enclosetados digitalmente. Yo creo que mi llamado, mi intención en este mundo es que personas como tú hagan este tipo de cosas, porque no sabes cómo le estás aportando al mundo. Es decir, mi dharma es hacer que los demás puedan tener su dharma por medio del conocimiento y la divulgación del mensaje. Bueno, Mateo, ¿algo más para decir del tema? Decirle a la gente que tomen conciencia de la importancia de comunicar. El que mejor comunica le gana al mejor, siempre. El que mejor comunica le gana al mejor. Si tú eres una persona muy preparada, un gran empresario, financiero y demás, y estás calificado con un 5, pero comunicas como un 2, te van a tratar como un 2. Pero si tú eres un 2, que no eres tan buen financiero, te has quebrado 4 veces, pero comunicas como un 5, te van a tratar como un 5. Estas son cosas que la gente no sabe, que casi nadie sabe. Si la gente interiorizara esto, vestiría mejor, caminaría mejor, hablaría mejor, trataría a la gente mejor. Porque la comunicación moviliza la percepción de los demás. La importancia de comunicar. Yo quiero preguntarte algo, no te he preguntado antes de terminar esto. Siempre en mis talleres, en las asesorías que doy a empresas, les pregunto qué se llevan puesto. Yo quisiera saber de esta conversación, mi amigo, qué se lleva puesto. Uy, demasiadas cosas. Demasiadas cosas porque realmente, primero que todo, yo tengo que aprender a comunicarme. Creo que muchas veces he pensado lo que tú dijiste, que me hace falta hablar más de lo que ha sido mi experiencia, pero hablarlo de una forma adecuada. Y el hecho de empezar a hacer videos para redes es un hecho pues como raro para mí, ¿sí? Pero que también me preguntaba era, ¿será que sí o será que eso no gusta o si le podrá conectar a alguien o si le podrá interesar a alguien, ¿sí? Entonces, hoy me dijiste muchas cosas que me ayudan a mí y seguramente a muchas personas. Nos diste además unos tesoros de información y como siempre digo, finalmente siempre habrá alguien que le podrá servir esto. En estos días estaba en una conferencia y se acercó un abuelito al final de la conferencia y me dijo, oiga, yo leo todas sus columnas y las corto y las guardo. Wow. Eso para mí fue como, muchas veces he pensado en no escribir. Muchas veces he pensado, ay, qué pereza mandar una columna. ¿Será que la gente sí leerá Sí, esto? yo creo que eso nadie lo lee. Que se acercara a él Wow, fue como, wow. increíble. Fue como encontrar un propósito. ¿Sí?
Y hoy encontramos otro propósito con Mateo, y es poder llegar con ese mensaje y poder entrenarnos más hacia eso. Y cada que encuentres un propósito en tu vida, detrás de ese propósito hay una cosa gigante, una energía súper bonita que se expande de nosotros, que se llama amor. Y por eso en Proyecto Dharma decimos que viva el amor.